Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos. Vamos a dar inicio al lanzamiento del Laboratorio de Industrias Creativas, un programa que se inicia hoy con un ciclo de debates que se van a llevar a cabo durante el mes de julio. Este laboratorio es un programa realizado en alianza entre la Fundación Bunge y BOR, la Fundación Ortega y Gasset y la Asociación Amigos del Museo Nacional de Bellas Artes. Para nosotros es un placer que nos acompañen en esta transmisión. Y antes de... Mi nombre es Alejandrina Delía, me quiero presentar, soy Fellow de la Fundación Bunge y BOR y coordino los programas del área de cultura de la Fundación y me acompaña Andrés Gribnikov, que es el director ejecutivo de la Asociación Amigos del Museo Nacional de Bellas Artes. Juntos vamos a coordinar este ciclo de charlas y debates en el marco del Laboratorio de Industrias Creativas a lo largo de este mes. Antes de empezar, para ponerles brevemente un contexto, este laboratorio y presentar a nuestra invitada especial que abre este ciclo de debates, les queremos presentar y dar la bienvenida a los directores de estas tres instituciones que han permitido organizar este programa. Y para ello nos acompañan, en primer lugar, Gerardo de la Paolera, que es el director ejecutivo de la Fundación Bunge y BOR, que nos va a brindar unas palabras de bienvenida a todos. Gracias, Gerardo. Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes a todas y todos. Gracias, Alejandrina. Bueno, el Laboratorio de Industrias Creativas es un nuevo programa que iniciamos hoy junto con la Fundación Ortega y Gasset Argentina, liderada por la licenciada Inés Viñuales, y la Asociación Amigos del Museo Nacional de Bellas Artes, presidida por el doctor Julio Crivelli. Bueno, hoy en día, cuando hablamos de las industrias culturales y creativas, hablamos inevitablemente de innovación. Esto nos es muy caro en la Fundación, puesto que nuestro enfoque es la innovación social aplicada a las áreas de educación, salud, ciencia, sustentabilidad y cultura. Nos esforzamos en generar prototipos de intervención que estén bien diseñados, que sean susceptibles de medir el impacto y, en caso de comprobar su incidencia positiva, que puedan ser escalados para beneficio de la sociedad. Con respecto a lo que nos compete hoy, ya es común decir que estamos atravesando por un periodo de cambio paradigmático inédito que nos interpela sobre la forma de generar valor, de producir y de relacionarnos con nuestros semejantes, y esto se ha acelerado exponencialmente a partir de la pandemia. El desafío con respecto a las industrias creativas que se nos presenta es subirse de manera urgente a este tren tecnológico que ya partió, aún cuando todavía no podamos asir y comprender acabadamente lo que dejaremos atrás o no, y sobre cuáles serían los beneficios societales prometidos en esta ola tecnológica inexorable. Pero resulta evidente que estas dimensiones fundamentales para el desarrollo humano, a saber, las artes, la cultura y las humanidades, deben adaptarse y aprovechar de manera criteriosa esta ola tecnológica. ¿Cómo se podría hacer? Desarrollando nuevas modalidades en traducir el talento y el esfuerzo en nuevos diseños y vehículos que facilitan la co-creación y la utilización de la virtualidad y la tecnología en forma colaborativa y transdisciplinaria. El Laboratorio de Industrias Creativas viene a generar un espacio de reflexión y de acción de la mano de expertos locales y de la región. Es un espacio para reconocer, primero, el ADN de nuestros emprendedores y creativos. Segundo, pensar nuevas estrategias y modelos de financiamiento. Tercero, imaginar una agenda que convoque nuevos públicos. Y finalmente, conocer casos inspiradores de aquellos y aquellas que están a la vanguardia de nuevos prototipos creativos e innovadores. Quisiéramos poder inspirar para innovar, colaborar en generar un aporte y un cambio en el sector creativo de la mano de nuestros socios y las instituciones que nos acompañan en este programa. Quiero finalmente agradecer a Alejandra Luzardo por ser nuestra keynote speaker en el día de hoy, a los expositores. Quiero agradecer también que nos cobija acá en este auditorio
la Asociación de Amigos del Museo Nacional de Bellas Artes y a todos los que se suman a este diálogo desde distintos puntos de la Argentina y la región. Entonces, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Alejandro, gracias, Alejandrina, y te cedo la palabra. ¿Okay? Gracias, Gerardo. Gracias por tus palabras. Y queremos ahora ceder la palabra a Inés Viñuales, directora ejecutiva de la Fundación Ortega Gasset Argentina, también para darnos la bienvenida. Bueno, buenas tardes a todos. Me adhiero a las palabras de bienvenida que resumiera Gerardo de la Paulera respecto a este proyecto, y para nosotros es también una satisfacción compartir este espacio con la Fundación Bungibón, con la Asociación de Amigos y contar con la coordinación de Alejandrina Delía y Andrés Gribenikov. En el caso de la Fundación Ortega Gasset, hace más de 20 años que trabajamos en gestión cultural y patrimonio, porque creemos que los gestores culturales y los creadores tienen que tener una formación y un espacio de crecimiento y de renovación. Entonces, bueno, este ha sido un programa que hemos desarrollado durante todos estos años, y en este momento, desde la Fundación de España, también se ha generado un laboratorio con las mismas características, considerando que la innovación y la creatividad son dos herramientas muy valoradas para poder realmente generar espacios de crecimiento y de desarrollo, tanto humano como personal, y dar posibilidad de expansión a las iniciativas locales y regionales. Me queda por último agradecer a todos los ponentes que participarán en todo este ciclo, que se continuará con talleres posteriores y otras convocatorias, y también agradecer y reconocer, digamos, la asistencia de participantes de bueno, un gran número de Argentina, pero también tenemos de Venezuela, de Chile, de Honduras, de Uruguay, de México, de Estados Unidos, de España, así que creo que es un programa clásicamente americano, y bueno, y creemos que será de máximo aprovechamiento. Así que deseo para todos un aprovechamiento intenso y una potenciación de sus capacidades a través de estos canales que estamos facilitando. Gracias. Bueno, muchas gracias, Inés, por tus palabras, y ahora le vamos a ceder la palabra al doctor Julio Crivelli, presidente de la Asociación de Amigos del Museo Nacional de Bellas Artes. Nos piden que esperemos un segundo por alguna razón. Aquí lo tenemos a Julio. Muchas Ahí gracias, está, Julio. perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. Me enorgullece y me alegra muchísimo participar de esta iniciativa que estamos llevando adelante con la Fundación Bungibón, con la cual ya tenemos algunos proyectos en colaboración, y con la Fundación Ortega Gasset. Las industrias culturales, bueno, adhiero a todo lo dicho, son fundamentales en este momento. Recién con Andrés Gribenikov recordábamos una cuestión de la historia, una discusión en la Escuela de Frankfurt de Benjamin y Adorno. Benjamin sostenía que en nuestra época las obras de arte iban a tener reproducción técnica y que perdían el aura, pero que esto era preferible para la difusión. Adorno, en cambio, estaba en contra y pensaba que el arte iba a desaparecer si había reproducción. Bueno, la realidad en el futuro fue demostrando que la reproducción era útil, era importante, y la tecnología hoy en día nos demuestra que es un instrumento fundamental para poder llevar adelante la ecuación del arte delante de los miles de millones de personas que somos hoy en el globo. Pensamos que después de la pandemia va a haber un mundo nuevo. Como hubo un mundo nuevo después de la peste negra en Europa, ¿no es cierto? Vino el Decamerón, vino el Renacimiento, vinieron ideas revolucionarias, nuevas, completamente diferentes de las ideas existentes en esa época. Hubo una acumulación de conocimiento, y esta vez también pasa lo mismo. Hay una acumulación de conocimiento en la sociedad a través de cursos, a través de seminarios,
a través de información que se va obteniendo y a la cual antes, en el fragor de la vida, no se le prestaba tanta atención. Así que creemos que este laboratorio, este taller, donde van a exponer tantas personas con autoridad técnica y científica sobre el tema, es una contribución muy importante al desarrollo de esa pospandemia, al desarrollo tecnológico, cultural sobre todo y creativo en el marco de esa pospandemia. Así que yo agradezco nuevamente a la Fundación Bungibón y a la Fundación Ortega y Gasset, les agradezco a los ponentes anteriores y en especial a todos los que participen en este laboratorio. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Julio, por tus palabras. Con esta bienvenida de las tres instituciones, damos apertura entonces a este laboratorio de industrias creativas. Les queremos contar un poco cómo pensamos este laboratorio con Andrés. Pensamos un laboratorio en tres momentos, en tres instancias. La primera instancia es la que empezamos en el día de hoy, que es un ciclo de encuentros y debates con expertos locales e internacionales para debatir sobre algunos aspectos de los muchos que atraviesan el tema de las industrias creativas. La segunda instancia de este laboratorio, que será la segunda mitad del año, es una instancia de formación donde la idea es brindar una capacitación para creativos y emprendedores. Y la tercera instancia es una convocatoria abierta a proyectos innovadores que puedan trabajar distintos temas en distintas de las industrias, y la idea es acompañar a los ganadores en el prototipado, en el testeo y en la implementación de los proyectos, además con la idea de poder medir el impacto en alguna de las industrias. Es un proyecto, entonces, un laboratorio que va a tener una parte más de reflexión y de análisis, pero además una etapa de acción a partir de esta convocatoria de proyectos que será hacia fin de este año. Con Andrés venimos trabajando mucho el tema de las industrias creativas en distintos ámbitos, y qué mejor que vos, Andrés, que nos cuentes dónde estamos hoy parados a partir de esta pandemia, que, como decía muy bien Gerardo, es como un cambio de paradigma que además viene con esta aceleración de las tecnologías, pero que también generan nuevos desafíos, ¿no? Y algunas nuevas habilidades para desarrollar en distintos sectores, para poder de alguna manera despegar de una situación muy crítica. Sí, la verdad que es un momento como muy interesante, ¿no? Me parece a mí para las industrias creativas, y yo me alegro mucho que podamos habilitar este espacio de discusión y de intercambio de ideas con referentes de distintos lugares de la región americana, porque, digamos, Alejandra está en Washington y llegamos a tener participantes de Chile, así que tenemos gente de toda la región que va a debatir sobre esto. Las industrias culturales o creativas tienen un impacto más, además de su importancia identitaria y del desarrollo cultural que implica para cada región, tienen un impacto, como ustedes saben, del casi el 3% en el PBI mundial, y dan trabajo a más de 20 millones de personas. Es un dato interesante porque nos hace entender la dimensión económica que también tiene la cultura, una cultura que tiene una dinámica de permanente cambio, porque siempre fue así, y hoy más que nunca, digamos, hoy estamos en un momento de plena transformación, completamente bisagra, que se venía dando esta tendencia por el tema, digamos, de la transformación digital. Seguramente Alejandra nos va a contar mucho de lo que ella es experta, por ejemplo, el tema de videojuegos, pero yo me acuerdo un dato: entre 2014 y 2017, el sector del videojuegos creció más de un 12%, mientras que el PBI mundial creo que creció un 2.6 o casi un 3%, con lo cual estamos hablando de un sector que crece casi 4 veces más que el PBI mundial, la industria del videojuego. Entonces esta tendencia, pensemos que estamos comparando datos de 2014 con 2017, imagínense cómo estamos hoy, ¿no? Que estamos como de alguna manera también esperando los nuevos datos. No sé, quizás Alejandra nos cuente, se acaba de hacer un informe conjunto de la región entre el BID, la UNESCO, la CEGIB y la OEI, que estamos esperando su pronta publicación y que nos va a arrojar datos
del impacto de la pandemia en el sector de las industrias culturales. Pero como yo decía antes, y como para terminar, a mí me parece que es interesante el momento y es interesante el espacio, y les agradezco a todas las instituciones que tuvieron esta iniciativa y a la comisión directiva de la Asociación Amigos de Bellas Artes por brindar también este espacio de trabajo, porque también es un cambio que va a impactar en la dinámica del museo, en las experiencias de trabajo que el museo tiene con sus públicos, ¿no? Es importante entonces lo que vamos a trabajar acá y que tiene que ver con conocer casos internacionales, con pensar nuevas estrategias para el desarrollo de públicos, nuevas estrategias para innovar en relación a las competencias que tienen que tener quienes emprenden cultura en este momento, ¿no? No es lo mismo haber sido formado antes del 2015 que después del 2015, y mucho más después de lo que nos pasó en 2020 y de lo que hoy nos viene pasando. Así que dentro de esta nueva agenda, hoy nosotros también estamos participando, y a mí me parece que es una buena noticia tanto para la Fundación Bungiborn, para la Fundación Ortega y Gasset, y para Amigos del Bellas Artes, y para el Museo Nacional de Bellas Artes, que por supuesto acompaña esta idea de poder pensar juntos esta nueva agenda en la que nos estamos sumergiendo de lleno directamente. Así que bueno, muchas gracias, y creo que nos toca presentar a Alejandra, ¿verdad? Sí, presentemos a Alejandra, Bueno, que es un lujo tenerla hoy con nosotros. Bueno, yo tengo acá un breve currículum de Alejandra. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están Bienvenida. ustedes? Muchísimas gracias por esta invitación, Andrés y Alejandrina, y muchísimas gracias a la Fundación Ortega y Gasset. Creo que escucho un poco bajo el volumen de Alejandra, no sé si es nuestro retorno o... Ustedes díganme, ¿cómo me escuchan? A ver, un segundo, que ahora van a ajustar. Estamos todos muy bien iluminados, eso sí, ¿no? Tenemos una luz espectacular. Ahora te escuchamos muy bien. Vos estás muy bien iluminada, nosotros también hemos cuidado. Ahí está. Bienvenida, Alejandra. Bienvenida. No, muchísimas gracias a ustedes, la verdad que es un lujo estar compartiendo hoy acá. Creo que, como siempre digo, no hay momento perfecto, hoy es el momento perfecto y el futuro está hoy aquí. Así que muchísimas gracias a la Fundación Ortega y Gasset, a la Asociación de Amigos de Bellas Artes, fue un lujo conocerlos antes de esta reunión, y a la Fundación Bungiborn. Y obviamente Andrés y Alejandrina, muchísimas gracias una vez más por la invitación. Voy a compartir la presentación y ustedes quiero que me digan si la pueden ver ya o no. ¿Querés que presente quién es? Para los que por ahí no te conocen, mientras vamos probando la presentación, les cuento a todos que Alejandra es líder en innovación y creatividad en el grupo BID, que es el Banco Interamericano de Desarrollo, con sede en Washington, donde dirige desde ahí iniciativas sobre las industrias culturales y creativas, el emprendimiento creativo y las nuevas tecnologías. También coordina la investigación, diseño, ejecución y evaluación de proyectos en los sectores de la llamada economía naranja. Alejandra actualmente está articulando el diálogo de políticas para el sector de la economía creativa con un eje intersectorial para repensar cómo potenciar la contribución del sector en el empleo y en la reactivación económica de América Latina y el Caribe. Encabezó la creación de Idear Soluciones, Demand Solutions, un modelo de negocios que aplica la lógica empresarial y enfoques creativos para abordar problemas en temas como la salud, el transporte, la energía y la seguridad ciudadana. Su trabajo cubre diferentes ámbitos del sector del entretenimiento y las tecnologías disruptivas, construyendo soluciones tecnológicas en línea a través de una variedad de organizaciones internacionales. Es miembro fundador de ProDiseño, Escuela de Comunicación Visual y Diseño en Caracas, Venezuela. Tiene una maestría en Comunicación y Producción de Cine de American University, Washington, D.C. Alejandra, ahora sí, bienvenida. Bienvenida. Muchísimas gracias por esa presentación. Bueno, vamos a comenzar. Les voy a dar un recorrido, básicamente, del emprendimiento creativo en América Latina y el Caribe. Y me gustaría comenzar, a ver, estamos acá con un problemita técnico porque no me está funcionando. Ajá, ahora sí.
Me gustaría comenzar mencionando que el universo naranja de las industrias culturales y creativas es gigante, ¿no? Tenemos muchísimos sectores y estamos hablando para aquellos que son nuevos en esta temática de las artes visuales, las artes escénicas, el turismo cuando se trata de patrimonio, la educación artística, el sector editorial, la música, el diseño, los videojuegos, el desarrollo de software, la publicidad, la moda. Y si esto lo mencionamos en número para entender un poco cuál es su impacto, estamos hablando, esto obviamente es antes de la pandemia, estos son cifras del 2015-17 aproximadamente, estamos hablando de 29.5 millones de empleos en el mundo y de 1,9 millones de trabajadores en América Latina, lo que son aproximadamente, como lo había mencionado Andrés, un 2,2% del PIB. En Argentina, primero felicitarlos porque son uno de los pocos países que llevan sus cifras actualizadas. Esta cifra que yo estoy mostrando acá es del 2016 porque está asociada con una publicación en la que todos ustedes pueden ir y ver qué cifras corresponden a sus países. En el 2016 esta era del 2,5%, obviamente creció hasta el 3%, yo diría un poco más, pero obviamente ¿qué sucedió? Llegó la pandemia. Y tuvimos pérdidas de más del 80%. Muchas de las cifras que hoy voy a estar mencionando se hicieron con una publicación que todavía no la tenemos a disponibilidad, pero la encuesta ya la podemos compartir y es a través de la OEI, la UNESCO, la CEGIT y el Mercosur Cultural. ¿Qué vimos en esa encuesta? Es algo muy importante que tomemos en cuenta. Vimos que había un impacto negativo y también, sobre todo para los trabajos autónomos, con escasa protección social y económica, que fueron los más afectados, pero también hubo un impacto positivo porque muchas de estas empresas pudieron digitalizarse y crear nuevos modelos de negocio de una manera muy rápida. La situación antes de la pandemia, si hablamos de los ingresos, por ejemplo, uno de cada 2 trabajadores tenía un ingreso muy bajo, aproximadamente de $400 mensuales, por lo que era muy difícil para ellos ahorrar. La cobertura médica era de 1 de cada 4, o sea, un 28% estaban cubiertos por seguro médico y no tenían salud pública, y no tenían cobertura médica. Y la facturación aproximadamente era un 47% de estas empresas facturaban, y esto nos sorprendió bastante, $50,000, pero estas empresas no eran nuevas, tenían más de 10 años de estar funcionando. Entonces, eso es una realidad para estas empresas y es importante reconocerlo. El impacto del COVID en las empresas creativas de América Latina, ahí vimos que la venta cayó en un 80% para más del 52% de estas empresas creativas y el 51% de estas empresas no tuvo que despedir a ninguno de los trabajadores de nómina. Hago la salvedad que esta encuesta se hizo al principio de la pandemia y que estas cifras han podido cambiar a lo largo, ya que llevamos casi 2 años en modo pandemia, ¿no? Y el 61% de las empresas tuvo una interrupción de su cadena de suministros o sentía que pronto iba a tenerla. Si vemos un poco cuáles fueron los sectores con pérdidas de más del 80%, obviamente las actividades culturales y de entretenimiento, entendiendo que el 63% se relaciona a ventas, o sea, el número que está en negro y el número que está en blanco se relaciona en producción, fueron las más afectadas, seguidas por la artesanía, las artes, la industria audiovisual, la arquitectura y el diseño y los medios. Fíjense que hay una tremenda diferencia entre las actividades culturales y del entretenimiento con la de los medios. Obviamente las actividades culturales y del entretenimiento se relacionan a todas aquellas que tenían que ver con espacios, con venta de tickets, con un público presencial, pero en realidad todos los sectores resultaron muy afectados. Nos preguntamos también cuáles son los trabajadores más afectados por el COVID-19. Y los encuestados en su mayoría tenían un título o educación superior, a pesar de que cada uno de cada 4 estaba trabajando en la informalidad. Entonces, el perfil de estos emprendedores o de estos trabajadores básicamente era en un 64% freelancers.
tenía un estado laboral informal, tenía una educación básicamente secundaria, bachillerato o una carrera técnica, y el nivel de ingresos antes del COVID no iba más allá de $250 mensuales, y las regiones más afectadas fueron aquellas que no estaban en la capital. Y menos de 1/5 de horas fueron teletrabajadas, o sea que no todo el mundo pudo transformar su trabajo e ir a la versión virtual, como lo estamos haciendo exactamente hoy acá. En un libro reciente que publicamos en el BID hace más de 4 años, hicimos un análisis de cuál era el perfil del emprendedor creativo, y lo traigo a la mesa porque hay muchas cosas que coinciden con lo que estamos viendo hoy en día. Por ejemplo, la situación laboral de estos empresarios o de estos emprendedores eran autoempleados o freelancers en su mayoría, y la crisis casualmente ha golpeado con más fuerza a estos trabajadores informales con educación básica y los que ya les había contado, aquellos que no vienen necesariamente de la capital. La formación profesional, como vieron acá de la encuesta que hicimos anteriormente para el libro Emprender un futuro naranja, muchos de ellos eran profesionales, hasta tenían maestrías en muchos de los casos. Los encuestados para esta encuesta del COVID, en su mayoría tenían un título de educación superior, a pesar de que 1 de cada 4 estaba trabajando en la informalidad. Así que en todos los casos, lo que acá de alguna manera sobresale es que eran informales y que pertenecían al mundo de los freelancers. Dentro de este perfil que ustedes pueden acceder si descargan el libro, podemos ver el tema de la edad, es algo que también se vio reflejado en la encuesta. Nosotros en ese momento teníamos una edad promedio de 35 años, en Argentina era de 32 años. Esa idea de que los emprendedores son de 19 años y que trabajan desde el garaje es como un sueño americano, pero la realidad de América Latina es que estos empresarios o estos startups, como los quisieran llamar, básicamente tienen dos trabajos. La parte por lo general cultural la hacen a un lado, o sea, es un trabajo extra que tienen, y eso es algo que es muy importante tomarlo en cuenta, que no son los únicos ingresos que tienen. Otro tema importante es que los trabajadores más jóvenes durante el COVID pudieron teletrabajar más del 50%. Sin embargo, aquellos que eran mayores se les dificultó mucho más el poder trabajar y usar estas nuevas tecnologías. Y uno de los grandes obstáculos de este tipo de cosas ha sido, obviamente, la conexión a Internet, seguido por los obstáculos familiares debido al cuidado de los niños. Quizás muchos de ustedes hoy en día se vean reflejados en esto. También sabemos que hay una gran oportunidad de los emprendimientos creativos, porque ellos tienen más del 13% de mujeres en estas empresas. Y esto es algo que a mí me gusta repetir, porque no se ha dado de alguna manera las oportunidades que necesitan las mujeres hoy en día, sobre todo aquellas que pertenecen a los sectores creativos. Creo que hay una gran oportunidad de incluirlas para ayudarlas a crear sus empresas, a digitalizar sus empresas y a que puedan entrar a otros mercados. Otro tema relevante es el por qué fracasan. Esta pregunta la traje a la mesa hoy porque nos preguntan muchísimo por qué fracasan estos emprendedores. Bueno, en realidad esto es en general, no importa si eres un emprendedor creativo o no, pero hay 3 causas del fracaso que es importante tomar en cuenta. Una es la poca planificación financiera. Muchos de los emprendedores o que pertenecen al sector cultural no se sienten como empresarios, no se sienten como que ellos deberían tener que hacer de alguna manera esa planificación financiera, pero nosotros les recomendamos que se asocien con personas que les puedan apoyar, ya que esta es una de las principales causas del fracaso. La segunda causa es el mercado meta. Ellos no conocen muy bien cuáles son sus competidores y tampoco el público objetivo. Nos asombra mucho ver empresas enamoradas de sus proyectos, no entendiendo a quiénes van a vender estos proyectos o quiénes van a ser estas audiencias que van a poder disfrutar de la propuesta cultural que están haciendo, ¿no? Y obviamente el flujo de efectivo, eso sigue siendo una causa del fracaso. Cuando básicamente nos referimos al flujo de efectivo, quisiera traer a la mesa que no es solamente no tener el dinero que se necesita, sino que a veces
tienes éxito en tu empresa y te hacen pedidos muy grandes y por no poder ustedes desarrollar la cantidad necesaria para las ventas, eso también puede ser una causa de que tu empresa quiebre, ¿no? El tema financiero o cómo logran esta financiación todavía es una tarea pendiente para los sectores públicos y privados. Definitivamente lo que ven acá en este slide define que el dinero propio, la familia y amigos, los primeros clientes, el crédito bancario son las principales causas o las principales formas de adquirir estos financiamientos. Sin embargo, cuando ustedes van y ven el capital semilla, los gobiernos o los últimos del peldaño, ven que todavía hay mucho por hacer. Creo que hay una gran oportunidad de que abordemos al mundo de las fintechs y que los incluyamos en los sectores creativos como posibilidad para estos financiamientos, ya que hay un desconocimiento de los bancos. Cuando alguien va a hacer, básicamente, llega a un banco y pide algún préstamo, y les preguntan 3 cosas claves. ¿Dónde está tu empresa? En la nube. Ya ahí un poco la cosa se pone difícil. ¿Cuántos empleados tienes? Si estás haciendo una película, puedes tener hoy en día 300, pero si dejaste de hacer la película mañana, porque estos proyectos funcionan así, no tienes ninguno. Ya eso también es algo diferente a la mayoría típica de cualquier empresa. Entonces, todas estas cosas necesitan ser verbalizadas, necesitamos básicamente encontrar una manera de que los sectores financieros puedan entender cómo funcionan los sectores creativos y así poder crear nuevos productos financieros que sean mucho más atractivos para el sector creativo. Durante la pandemia, como yo les había dicho, en este estudio que hicimos, también vimos cuál era la parte positiva, y lo que sí vimos fue una acelerada digitalización en los productos y en los bienes y servicios de los sectores creativos. Una anécdota que quiero contarles es algo que pasó al principio de la pandemia. Nosotros en el Banco Interamericano de Desarrollo nos unimos a un hackathon, se llamaba Tus ideas pueden salvar el sector de las ideas, básicamente el sector creativo. Y este hackathon, Respiro Creativo, que así se llamaba, fue muy interesante porque cuando se diseñó se esperaban 200 personas. Este hackathon tuvo más de 8,000 participantes, tuvieron más de 577 empresas que se asociaron a este hackathon. Hubo mucho conocimiento que se compartió, pero cosas que sí pudimos observar era que no solamente fue para Colombia, porque originalmente se diseñó para Colombia, sino que se sumó toda América Latina, pero además se sumaron países como Israel, Australia, España. Hubo una diferencia horaria. Igual la gente siguió colaborando, había gente con algunas dificultades auditivas, etcétera, ¿no? Entonces, eso te da a pensar, obviamente estoy poniendo esto en un contexto anecdótico, de que las industrias culturales y creativas sí tienen una necesidad grande de poder encontrar nuevos modelos de negocio, de trabajar en equipo y sobre todo de conocer cuáles son las herramientas gratuitas que puedes usar para desarrollar tus proyectos. Lo que sí rectificó este hackathon de más de 8,000 personas era que muchos de ellos, la mayoría, por primera vez están usando herramientas de open source para desarrollar sus proyectos. Si vamos un poco a analizar la oferta digital, las empresas creativas ofrecieron más productos digitales que antes de la pandemia. Aquí vemos que antes del COVID había un 38% y este aumentó a un 56%, cosa que nos alegra mucho. El sector audiovisual, por ejemplo, no dio un salto muy grande porque es un sector que ya estaba digitalizado. Sin embargo, ellos decían que querían de alguna manera tener un salto mayor a lo que tenían ahora. Sin embargo, donde encontramos el salto más grande fue en las artes y las actividades culturales. Realmente nos impresionó que duplicaron la digitalización, y esto es un mensaje muy claro y muy importante porque necesitan las artes y las actividades culturales poder reencontrarse con la tecnología, no ver la tecnología como un enemigo, sino como un gran amigo que puede ayudarles a desarrollar sus proyectos, de alguna manera a ser la plataforma para que otros puedan verlo o comprarlo. En fin, creo que ahí hay mucho por hacer. ¿Dónde las empresas creativas innovaron más? Básicamente creo que hay que hacer la salvedad, y aquí sí repito esta frase 2 veces,
las empresas creativas suelen tener índices de innovación más altos que otros sectores económicos. Y voy a repetir esto porque a veces la gente no lo entiende. Las empresas creativas suelen tener índices de innovación más altos que otros sectores económicos. Así vimos como hace 15 años atrás, 20 años atrás, Spotify, Netflix y otras empresas que no voy a mencionar cambiaron cómo se consumían estos productos como el cine, como la música, en fin. Entonces eso es algo que es muy importante tomar en cuenta y que estos sectores también pueden innovar en sectores más tradicionales como la educación, como la salud, etc. Pero básicamente en la encuesta vimos que donde innovaron más fueron en los nuevos servicios, las nuevas estrategias de negocio, básicamente mejoraron en la producción de sus empresas y un 14% en nuevos productos y 9% en el desarrollo de software. El Banco Interamericano de Desarrollo al principio de la pandemia lanzó una iniciativa llamada Open Museum. ¿Y de qué se trataba esto? Vimos que había muchísimos proyectos, muchísimos museos de América Latina que no la estaban pasando bien, que no sabían cómo comenzar a digitalizar todas las obras que tenían, y básicamente se hizo una serie de webinars, pero además y si pueden visitar la página web, hay mucha información súper interesante de las tecnologías que se están usando para la digitalización de museos, también como los casos de éxitos, museos que se lograron digitalizar en este periodo de tiempo y otros que son a nivel internacional, que de alguna manera nos sirven como inspiración o modelo a seguir. Actualmente, hace como un mes atrás lanzamos un podcast, en nuestro podcast Región Naranja, que tiene más de 80,000 seguidores, que se llama ¿Cómo pueden los museos vivir en el mundo digital? Este episodio es muy interesante y los invito a todos a escucharlos porque básicamente es un estudio de videojuegos que trabaja con un museo, el Museo de la Economía de México, y que ayuda a digitalizar el museo con toda la experiencia que tenía el sector de los videojuegos. Estos son los sectores, estas son las intersecciones entre el mismo sector creativo que nos encanta ver y que creo que son una posibilidad poco explorada. Así que los invito a todos a escuchar este episodio. También hace un tiempo atrás hicimos un estudio acerca de las empresas tecnocreativas y creo que me encantaría mencionar acá cómo poco a poco América Latina va también sumando y utilizando las nuevas tecnologías como la inteligencia artificial, el machine learning, la democratización de los diseños y servicios de contenido, el Internet de las cosas, el rastreo de comportamiento y modelado de datos. Vimos un poquito también de blockchain. Estos son básicamente las tendencias que pudimos observar, cómo las industrias creativas comenzaban a usar estas tecnologías en sus nuevos proyectos y sus nuevos negocios o servicios. Pero los contenidos digitales son los de mayor crecimiento en el mundo. Y es por ello que es muy importante que todos aquellos sectores que están desarrollando contenidos digitales tomen nota y veamos cómo podemos potenciarlos. En América Latina, por ejemplo, se calcula que en el 2019 se invirtieron unos 5.7 mil millones de dólares en producciones audiovisuales, impactando muchísimas personas, pero sobre todo con empleos directos e indirectos. Y muy poco se habla de cómo impactan estos empleos directos e indirectos en el sector audiovisual. Y creo que ahí hay algo para aprender. Esta lámina que ven acá está bastante llena. Es una lámina muy interesante porque vemos cómo muchas de las empresas tecnológicas hoy en día están apuntando a los contenidos digitales. Y muchas de ellas, no todas, pero muchas de ellas son plataformas de streaming. Sabemos que Netflix surgió de esa manera, pero también vemos que Amazon está apuntando a los contenidos digitales con sus nuevas plataformas de streaming. Sony, Viacom, MGM, o sea, muchas empresas que antes no hacían este tipo de proyectos, hoy en día están apuntando a los contenidos digitales. Algo que pasó recientemente que nos parece fascinante, como para aquellos que soñamos con el cine, como es en mi caso, la Metro-Goldwyn-Mayer fue comprada por Amazon. Así que vemos que Amazon está realmente, seriamente apostando por los contenidos digitales. Y aquí los contenidos son los ganadores. En el tema de la cultura y el entretenimiento, creo que es importante hacer notar que, en definitiva, el streaming y el video ha transformado
el modo como consumimos nosotros la cultura. Y esto es algo muy relevante y muy importante de manera de pensar en el futuro de la cultura y del entretenimiento, ¿no? Hago aquí un poquito, hago notar esta empresa que nos encanta mucho, que la destacamos en el libro de las tecnocreativas, que se llama Teatri, que hace muchos años apostó por traer al teatro, llevar al teatro a las plataformas de streaming. En ese momento su gran desafío era que la gente dijera, wow, sí, el teatro también podría estar en una plataforma de streaming. No lo entendían, pero hoy en día esto es una realidad, así que le aplaudimos por eso. La verdad que es un proyecto hermosísimo. Pero durante la pandemia también nos sorprendió cómo la música de América Latina nos sigue llenando de emoción y, bueno, y se volvió a ser la región de más rápido crecimiento a nivel mundial, dominada por ingresos de streaming que crecieron en un 30.2%. Aquí vemos las estadísticas y la comparación, que América Latina es el 15.9% y comparada con Estados Unidos, que es un 7.4%. Así que muy bueno para la música de nuestra región. Modelos de negocios que realmente nos llegaron a impactar mucho porque no nos los esperábamos, es la transformación de los restaurantes. Lamentablemente vimos muchos restaurantes que se fueron, que no pudieron seguir, que la pandemia los llevó a la quiebra y de verdad sentimos mucha tristeza por eso. También vimos que surgieron las cocinas ocultas y estas cocinas ocultas también le dio la oportunidad a muchas personas que estaban en el mundo de la gastronomía que no podían abrir sus propios negocios. Hoy actualmente tenemos más de 400 cocinas ocultas en Colombia, Argentina, Brasil, Chile y México. Y esto es una tendencia que no creo que va a parar, ya que vamos a vivir en modo pandemia por un tiempo largo, pero a su vez, cuando yo lo comparo mucho con cuando los libros vino al mundo digital, surgió el iPad y todo el mundo decía, bueno, ya nadie va a comprar libros. Hoy en día los libros se siguen consumiendo, los libros físicos, y la gente tiene más opciones de cómo acceder a la lectura. En el mundo de la robótica pasaron también cosas bien interesantes. Nosotros hicimos también destacamos este proyecto Kiwi, un proyecto que nació en Silicon Valley, en la Universidad de Berkeley, que surgió por unos colombianos, empresarios colombianos, que decidieron inventarse este robot para básicamente llevar comida en todo el campus de la universidad. Cuando destacamos este proyecto, nunca nos imaginábamos el impacto que podía tener con el COVID. Y esta empresa, KiwiBot, se hizo un socio de Shopify y Ordermark para llevar la comida a diferentes lugares. Y estas son las cosas de América Latina, esta visión que tienen muchos de estos empresarios de ver el futuro antes que llegue. Nos interesa mucho poder seguir de alguna manera apoyándoles para que puedan crear estos negocios que al principio, a simple vista, parecen un poco descabellados, pero no lo son. Otro tema que la pandemia puso sobre la luz es todo el tema del arte y los NFT. Esto no es nada nuevo, desde los 80 ya existía todo el mundo de los NFT, pero fue durante la pandemia que vimos cómo las plataformas de blockchain dio un paso para la democratización de las artes digitales, ¿no? Y aquí vimos cómo los headlines de los periódicos teníamos artes vendidos en más de 69 millones de dólares, que nos parecía una cosa escalofriante y descabellada, pero eso es lo que está pasando y creo que es importante que lo miremos. Y también teníamos a nuestra criptoartista colombiana que vendió todas sus obras en menos de 24 horas, ¿no? Entonces, esto es una tendencia, no sabemos si esto va a seguir o no de la misma forma, pero creo que la parte de poder democratizar la venta de arte es muy importante tomar en cuenta y darle seguimiento. Uno de los temas que más me apasiona es el tema de los videojuegos. Casualmente, hace 2 años hicimos una publicación. Los videojuegos no son juegos, es el sector de las industrias culturales y creativas con mayor crecimiento en comparación con la música o con todo lo que tenga que ver con la industria del cine. Estamos hablando que se espera para el 2022 una industria de 196 miles de millones de dólares. Latinoamérica es el segundo en crecimiento. Estamos hablando de consumo. ¿Cómo hacemos? Y esto es una pregunta para los que me están escuchando. Pasar de consumidores a creadores.
Esa es la meta, eso es lo que queremos hacer. Los videojuegos nos pueden dar muchas cosas, pero ¿cómo hacemos para crear los juegos que queremos consumir? Es una tremenda oportunidad. No voy a explicar este gráfico, pero solo sí les quería mencionar que en China los estudios de videojuegos tienen más de 1000 empleados y China está creciendo y está apostando por este sector. Los videojuegos obviamente lograron ventas récords en los Estados Unidos y en los mercados emergentes durante la pandemia. Y uno de los casos que me parece interesante mencionar es el de Assassin's Creed. Este es un videojuego que no nació para el mundo de la educación, pero es un juego que hoy en día se usa para enseñar historia y geografía. Es un juego que el nivel gráfico y de historia que tiene es súper profundo, muy interesante, a pesar que los historiadores dicen todavía hay algunos glitches, no está tan perfecto, pero cuando comparan lo que un estudiante puede lograr de aprender a través de este juego, se quedan impresionados. Entonces, estas son las cosas que cada vez más vemos, cómo los juegos sí tienen mucho que aportar, sobre todo en el mundo de la educación. Nosotros en el 2019, en medio de la pandemia, lanzamos el desafío Play de videojuegos y realmente tuvimos ganadores impresionantes que apoyaron la música, las matemáticas, la educación, bueno, y muchísimas otras cosas. Hoy en día, para aquellos que todavía dudan que el sector de los videojuegos es uno de los sectores más relevantes en las industrias creativas, ya tenemos un unicornio. Wildlife es el unicornio brasilero y que supuestamente estaba por entrar en Argentina hace un año. Tengo que confirmar ese dato. Pero los videojuegos no solo impactaron al sector de la educación durante la pandemia, sino también abrieron una posibilidad e innovaron en otros sectores como el cine. La compañía Unreal Engine, así como hay otras, básicamente ha construido este producto que les permite viajar desde los videojuegos ahora al mundo del cinematográfico, y una de las películas que ganó por efectos especiales, como fue Mandalorian en su momento, es una de las industrias una de las películas que se desarrolló a través de Unreal Engine. Esto lo que hace es que obviamente abarata los costos de producción, ya que las cosas se filman en vivo, las puedes ver como si estuvieras en el lugar, puedes ver los errores y corregirlos al instante. Así que esa es otra forma. Creo que Unreal Engine, así como otros productos que son similares, tienen la capacidad de innovar no solo en el sector del cine, sino en otros sectores como el de la educación y sobre todo en el tema de las noticias. El Banco Interamericano de Desarrollo hace muy poco lanzó una iniciativa para atraer las empresas de las industrias culturales y creativas u otras para el mercado, para traerlas al mercado brasilero. Esto es una iniciativa muy importante del IDB Lab. Creo que es muy interesante que la tomen en cuenta y que le den seguimiento, porque este tipo de cosas a veces pensamos que el único mercado que está más allá de donde vivimos es el de los Estados Unidos, y tenemos mercados inmensos como el de México y como el de Brasil que pueden ser una opción increíble. Y ahora vamos al punto de las políticas, los instrumentos de políticas que estos trabajadores decían que se necesitaban, ¿no? Entonces, le preguntamos básicamente qué era necesario para salir de la crisis. Y estos trabajadores nos dijeron que la primera opción que ellos veían era la contratación pública. Durante la pandemia se vio que muchos de los sectores creativos fueron los primeros en responder, y además muchas de las plataformas fueron ofrecidas y de los contenidos gratuitamente, pero llegó el momento de que podamos realmente contratarlos como debería ser y valorar la creatividad como debería ser, ¿no? Y lo último era el financiamiento público reembolsable, ¿no? Entonces, y los fondos concursables. Entonces, esas dos cosas de alguna manera desmistifican un poco esa idea de que siempre las industrias creativas tienen que vivir porque un fondo público funciona o no. Creo que el sector privado nunca antes ha tenido una gran oportunidad de contratar a estas empresas, de trabajar con ellas, de facilitarle conocimiento, y bueno, y estamos hoy aquí precisamente por eso, ¿no? Para concluir,
me gustaría contarles que básicamente lo que vimos hoy fue que las empresas creativas de la región aumentaron rápidamente en los productos que ofrecieron y pudieron innovar y digitalizar sus productos, y esto es algo para aplaudir. Y muchas de ellas por primera vez usaban las tecnologías, ¿no? Es importante impulsar la creación de centros tecnológicos digitales y promover la sofisticación de productos en estos nuevos mercados que vienen de las industrias culturales y creativas, e imperativo estimular las actividades de I+D en innovación para generar un ciclo virtuoso, ¿no? Entonces, ambos trabajadores de empresas y trabajadores ven la contratación pública, como ya se los mencioné, como la política más necesaria para salir de esta crisis. En el BID, básicamente nosotros lo que hacemos son contenidos, desarrollamos información que sea útil para todos ustedes, fortalecemos el ecosistema, trabajamos con los países en el desarrollo de políticas públicas, en la comercialización de sus proyectos y obviamente en la medición y datos. Y hoy en día el banco, bueno, hace poco tuvo un nuevo presidente, estamos muy contentos, y las prioridades básicamente se enfocan en la integración regional, la inversión del BID en actividades que puedan fortalecer estas cadenas de valor, en la economía digital. Por eso hoy les hice un viaje acerca de las nuevas tecnologías que impactan a los sectores creativos, y obviamente el desarrollo de las pymes, de las startups, que se apoyarán con políticas y marcos normativos para que puedan acceder a estos financiamientos, que son una de las grandes causas de su fracaso, ¿no? Y obviamente el género y la diversidad. Aquí les dejo algunas de las publicaciones que fueron mencionadas a través de esta presentación. También hay 3 publicaciones muy interesantes para aquellos emprendedores creativos que se acaban de publicar con el equipo de ciencia y tecnología del BID, y creo que podrían darle un vistazo. Y una enfocada en ideas y recomendaciones de una red de expertos para el tema de la pandemia. Los invitamos a todos a que escuchen nuestro podcast Región Naranja, donde tenemos podcasts que van desde los festivales, los carnavales, los videojuegos, la industria de la moda, en fin, muchísimos otros, y estamos por publicar próximamente uno acerca del sector de la animación. Así que muchísimas gracias, y me pueden contactar por mi cuenta de Twitter si tienen alguna pregunta, pero aquí veamos si tienen algo para que yo les pueda responder en este momento. Bueno, Alejandra, te agradecemos la presentación. Quería agradecerte, pero además siempre hablamos con Andrés que vos tenés, y te lo comenté en un momento, una mirada muy clara de cuál es la situación de la región, conocés cuáles son las problemáticas de cada uno de los países, cuál es el perfil de los emprendedores, y tenés como una mirada muy holística del problema, y creo que una de las cosas más importantes que has presentado es cómo está sistematizada la información en el BID, que es sumamente importante tener un buen diagnóstico del estado de situación para después poder pensar políticas públicas o acciones del sector, ya no solamente público, sino privado, sino también desde el ámbito académico universitario. Así que me parece que eso es una de los temas fundamentales, es tener un buen diagnóstico, ¿no? Y esto se ha mostrado en este trabajo. Andrés. Bien, yo tenía una pregunta para Alejandra. Ahí sí estamos en pantalla completa, ¿no? Perfecto. Porque mientras hablamos resolvemos temas técnicos. Bueno, Alejandra, una pregunta. Mientras estaba mirando acá, veo que hay algunas del público. Bueno, a ver, me parece que son más interesantes las del público que la mía. Pero bueno, te la hago igual, mientras leo las de la gente que está mandando por el chat. Vos hablabas de que los contenidos son los grandes ganadores en esta, no le quiero llamar batalla, pero en este desafío, digamos, de alguna manera, y siempre se habla mucho del talento de Latinoamérica, ¿no? Como que en Latinoamérica hay un talento especial. No sé si nosotros hablamos de eso, pero es verdad que en el mundo, y a mí me ha tocado ir a varios mercados internacionales en Europa, a mercados de industrias culturales en Europa, y nos pasaba que nos decían, a nosotros nos gustan los contenidos latinoamericanos. Entonces, digamos, algo quizás dijiste, pero ¿cómo se podría aprovechar este talento y esta
y esta especie de valor agregado que tiene la cultura latinoamericana para realmente poder sacarle el jugo, y qué le hace falta al sector para desarrollar esta competencia, digamos, ¿no? Que es una competencia que evidentemente está, pero que es un músculo que necesita desarrollarse en distintos ejes para poder llegar realmente a conquistar esos mercados, porque si no, termina pasando que, bueno, claramente, o sea, yo veo las películas de Amazon, de Netflix, y quizás me pierdo de esa diversidad cultural que puede haber en las mismas plataformas más chicas que se hacen en los países latinoamericanos. Totalmente, no, muchísimas gracias. Es una pregunta muy interesante, arma de doble filo, como digo yo. Mira, nadie sabe quién gana estas batallas, vamos a llamarlo batalla, no importa. Pero definitivamente hay un interés, o sea, de las plataformas ya más sólidas, por decirlo más grandes, en entrar a nuestro mercado. Y ellos saben que la manera de entrar a este mercado es construyendo historias que nos hablen a los latinoamericanos, al mexicano, al argentino, al brasileño. Y eso nosotros lo tenemos claro. Nosotros tenemos una industria de telenovelas, de cine también, que fue aplaudida por muchísimos de nosotros. Pero que falta, cuando hablamos ahora, ¿qué competencias necesitamos? Necesitamos primero, de alguna manera, invertir en los talentos latinoamericanos en términos de las nuevas tecnologías que se están usando para las producciones audiovisuales o para el desarrollo de cualquier contenido en sí. Cuando estas plataformas tienen hoy en día, las inversiones que tiene Disney, Netflix, Amazon, son multimillonarias en la región. Esperamos que nuestros talentos sean contratados para el desarrollo de este tipo de contenidos, pero también tenemos que ser conscientes que hay mucha deficiencia, ya que hay una desconexión de las universidades, por ejemplo, que dan este tipo de programas con la realidad, que es lo que necesita el mercado para hacer este tipo de producciones. Entonces, por eso es muy importante que seguimos invirtiendo en el talento, con el conocimiento, con casos reales, con proyectos reales. Que venga un empresario estadounidense, ese empresario, bueno, está viniendo para también nosotros aprender. Hay un caso muy interesante que va a salir en el próximo podcast del equipo de 5 Tools de Colombia. Él es el primero que logra una animación para Cartoon Network. Lo interesante es que cuando Cartoon Network le dice, sí, yo quiero trabajar contigo, me encanta la historia, pero los gráficos no cumplen, no están al estándar que quiero. Entonces, ¿qué sucede? Cartoon Network le dice, te voy a poner en contacto con esta empresa canadiense para que trabaje contigo. Y era una empresa canadiense y mexicana, y trabajó con ellos. No le quitó el proyecto, sino que ellos también, Cartoon Network, vieron la posibilidad de empoderar a este empresario colombiano. Entonces, ese tipo de asociaciones, de cómo realmente estas plataformas, muchas de ellas, no diría todas, pero muchas de ellas quieren invertir también en nuestro talento, es importante buscar la manera de que se pueda hacer de una manera sistemática, que no sea algo perdido, como el caso, bueno, de este caso Cartoon Network, que fue un ejemplo, pero fue una anécdota. Debería haber un sistema para poder producir este tipo de trabajos en conjunto y en equipo, ¿no? En este ejemplo que pones, que es muy bueno, también podemos pensar aquellas empresas que tienen un gran desarrollo tecnológico que no se dedican a la cultura y al entretenimiento, pero que ese expertise que tienen sí podría ser transferido al campo de la cultura y entretenimiento, ¿no? Totalmente. Entonces, creo que esta necesidad de articular los sectores, el mundo público, el privado, el sector académico, que vos traes también acá, es parte de la estrategia de la puesta en marcha, y porque de esta mirada más, te diría, interdisciplinaria, transdisciplinaria y de transferencia de saberes, ¿no? Pero se me viene, hay muchas empresas que no están mirando el sector creativo, pero tienen mucho desarrollo tecnológico o de inteligencia artificial, suponte, u otro tipo de tecnología muy avanzada, ¿no? Entonces me parece que también esa podría ser un vínculo a pensar. Sí, y dentro de este ecosistema, como vos dijiste, la universidad, ¿no? Sí. ¿Qué rol tiene la academia en todo esto? Porque a veces son casos como también aislados, donde la cultura
las áreas de cultura de muchas universidades terminan siendo solamente las áreas de extensión cultural, digamos, de donde está el centro cultural, donde está el teatro, donde están los talleres, pero no es un sector que está visto como en forma transversal, porque, digamos, sabemos que todas las otras disciplinas y que forman parte de una universidad pueden tener un vínculo con la cultura, y como vos decías antes, el rol de la academia para generar competencias que desarrollen el sector, ¿no? Y que el sector pueda ser competitivo en proyectos como los que contaste de Cartoon Network o cualquier otro, ¿no? Totalmente, creo que eso es importantísimo. Eso es muy importante, y es muy bueno que también desde el BID hagan como esta especie de mensaje, difundan este mensaje con estos papers que publican y todos los podcasts y los libros que yo De hecho, te comento que hay un podcast que se hizo con una universidad en Perú, y cómo ellos, que eran una universidad de ingeniería, los hicieron a estos ingenieros que tenían que ir a estudiar arte, y unieron a los de arte con ingeniería, y al principio estaban todos en shock, pero al final salió una colaboración impresionante. Sí, tenemos muchísimas preguntas en el chat. Yo traté de seleccionar algunas. La primera, si te parece, habla un poco de un tema que no tocamos tanto, que es el tema de la brecha digital, porque pregunta, sí, creo que es Cristian Rubia, la producción y realización de... No, perdón, me equivoqué. Roberto Aras, ¿hasta dónde el desarrollo de estas industrias depende de la capacidad de conectividad digital de la región? Totalmente, o sea, 100%. Porque cada vez vemos que los contenidos digitales obviamente se están desarrollando y se están haciendo más sofisticados, ¿no? Entonces la brecha digital obviamente te va a limitar. O sea, si por ejemplo estás haciendo solamente como forma de trabajo, ni siquiera como el punto último del streaming. Si tú estás desarrollando un proyecto, no sé, de videojuegos para Japón, en donde se están pidiendo una serie de renders súper complejos que necesitan un montón de información y de conectividad para poderlo lograr, y de una manera rápida, obviamente, pues si no tienes esa conexión digital, pues se te va a hacer mucho más desafiante, ¿no? Entonces, definitivamente la conexión digital es una de las brechas más relevantes que se deben abordar, ¿no? Y desde el BID, en conjunto con los gobiernos y el sector también privado, impulsan, digamos. Totalmente, en el BIG hay muchísimos proyectos hoy en día que están enfocados en esta brecha de infraestructura para la brecha digital, sí. Sí, ese es la gran asignatura pendiente para el mundo, ¿no? Creo que el 46% del mundo está desconectado. Está desconectado. Es un número aterrador, más en este momento. No sé, ¿vos seleccionaste alguna otra pregunta o querés que mire yo? Hay tantas que ya no sé cómo hacer y no sé cómo estamos con el horario. Tenemos una pregunta más. Podemos hacer una pregunta más. Bueno, hay temas con las artesanías, por ejemplo, que es un tema un tema interesante de las artesanías que me gustaría mencionar, que no lo mencioné en la presentación, pero ellos sí crecieron muchísimo en la pandemia. O sea, obviamente fue el sector que más impactó, pero el que realmente tuvo una reformación de su modelo de negocio de una manera rápida. Y el tema de crear nuevos productos fue la artesanía. Entonces creo que también hay que pensar la artesanía no solamente como la vemos generalmente. Hay muchos proyectos súper interesantes que unen las nuevas tecnologías con la artesanía. Parece increíble de pensarlo, pero sí, básicamente cuando se hace esta intersección, primero que hay conocimiento, que se trabajan con diseñadores que pueden ser añadidos al conocimiento del artesano, y el artesano que tiene sus conocimientos ancestrales obviamente pueden impactar mucho a todos estos diseños. Pero, por ejemplo, hay productos que tienen que ver con hilos de tecnología, entonces cuando desarrollan estos productos pueden hacerse lámparas. O sea, hay un montón de cosas que se podrían de alguna manera alinear con el tema de la artesanía. Pero más allá de eso, creo que el tema de la venta de este tipo de productos, ya que hay un mercado global de artesanías de lujo que creo que es muy poco explorado por América Latina,
y que sí se necesita más conocimiento de lo que pueden lograr estos artesanos para que también ellos sean reconocidos y tengan los pagos justos que se merecen para este tipo de consumo, ¿no? Y de producción. Bueno, más o menos contesta la pregunta de uno de los participantes que pedía como información sobre casos en el sector de las artesanías que, bueno, en este contexto se están haciendo poco y nada las ferias, las tradicionales Exacto. ferias de artesanías y la forma tradicional de venta de la artesanía, que muchas veces incluso son parte de lo que la UNESCO llama patrimonio intangible, porque son parte de fiestas y festejos y celebraciones de colectividades o de lugares, de religiones, y que todo eso está cerrado y suspendido en tantos países de nuestra región, y bueno, imposibilita la comercialización, cierra el turismo, un sector que está acostumbrado a vivir del turismo, ¿no? Bueno, pero bueno, porque me parece que también lo que estás proponiendo es como esta idea de, también siempre hablamos con Alejandrina, de la asociatividad, ¿no? El artesano quizás no es el que tiene que formarse en competencias digitales, pero puede seguir produciendo mientras se asocia con otro que puede comercializar en una plataforma digital. Exactamente, creo que ahí hay una desconexión de aquellos que de alguna manera siempre hay los que venden estas artesanías al por mayor, por ponerles un nombre, ¿no? Sí. Estas personas también tienen que innovar, esas son las que tienen que innovarse más que cualquier otra, ¿no? Porque tienen que ver cómo pueden hacer para vender estos productos de una manera, no sé, con las nuevas plataformas que hay, que no solamente es Amazon, pero hay plataformas en toda nuestra región diversas. Claro, entonces cuando vos decís formar, digamos, actualizar las competencias de los creadores, también es actualizar las competencias de los intermediadores. Exactamente. Los que intermedian en el proceso, en la cadena de valor y en la venta, que son eslabones fundamentales para que el producto circule. Bien. Tenemos una pregunta que dice, ¿cómo superar la brecha de la difusión? ¿No? Interesante la propuesta, ¿no? Además de la brecha digital, la brecha de la difusión, ¿no? Cómo poder dar a conocer lo que uno produce, es decir, cómo entrar en ese circuito, en el mercado, y me gusta este tema de la brecha de la difusión. Mira, esa es una excelente pregunta y yo me la hago todos los días, porque lamentablemente a veces aquellos, por lo menos en mi caso, que tenemos tanto conocimiento y desarrollamos conocimiento de alguna manera, producimos todos estos libros, tenemos esa idea de pensar, no todo el mundo ya sabe esto, pero en realidad hay temas que la gente no lo sabe y que a veces parece para aquellos que están en el mundo de la cultura y de las artes y de las industrias creativas a un nivel diferente, más académico, etcétera, de repente para ellos sí, pero para el común denominador, y para mí eso es algo que te lo juro que me sale del corazón, hay que producir las cosas para que todo el mundo las entienda. Las personas necesitan entender cuáles son sus mercados, cómo hacer para acceder a estas nuevas plataformas. Ese es el futuro. Si nosotros solo dejamos esto para algunos, no vamos a poder trascender y no todo el mundo va a tener la manera de verse un Zoom, o hay que buscar las diversas formas. Por eso apostamos en el BID para los podcasts, las publicaciones, todos son materiales gratuitos para consumirlo, pero hay mucha gente que no sabe que existen. Entonces, sí, eso es un tema que las redes... Es un tema genial que el BID se ha encargado muy bien de diseñar papers, incluso se nota en el diseño de tu presentación que vos le estás hablando al público en general. Cuando venimos de un sector que en general se habla a sí mismo, ¿no? Y un sector cultural que en general habla hacia adentro y se plantea los problemas hacia adentro y no fue capaz en todos estos años de poder plantear situaciones hacia el afuera, ¿no? Incluso a la sociedad, porque, digamos, como siempre decimos, los programas de cultura, las políticas públicas de cultura, no son para la gente de la cultura, son para la sociedad. Como cuando uno hace una política pública de salud, no la hace para los médicos o para los enfermeros, la hace para la sociedad. Bueno, la cultura es lo mismo, es una involucra a todos. Dinámica, es una esfera de la sociedad que no es solamente para los artistas, los trabajadores de la cultura. Bueno, sí, somos también parte, los gestores culturales de todo esto, pero poder hablarle al otro, ¿no?
Eso me parece que es un desafío que el BID lo está llevando. ¿Dónde, a mí me gustaría, antes de que se nos pierda Sí, esto, tenemos un par de preguntas más. ¿dónde descargamos o dónde descarga la gente que no está teniendo el acceso continuo con el BID todos estos materiales? Mira, hay varios, 3 puntos, le digo, ¿no? Primero, si es el podcast, están en todas las plataformas de podcast, desde Spotify hasta la página web del banco. Si lo buscas en Google, que es lo más fácil, pones Región Naranja Podcast y hay una manera de que no tienes que tener ninguna app, ninguna aplicación para escuchar los podcasts. Entonces están en todas las plataformas, más en la página web. Lo mismo para las publicaciones. Si buscas las publicaciones del BID en Economía Naranja, Industrias Creativas, etcétera, ahí puedes encontrarlo todo. Pero en la pestaña de conocimiento, vas a publicaciones, ahí puedes ver las publicaciones que hay del Banco Interamericano. Te digo que parece una pavada, pero es muy importante dar estos datos de coordenadas cibernéticas para que la gente diga, bueno, listo, lo tengo todo acá. Pero hicimos algo para toda la gente que se inscribió en el laboratorio. Cuando entran en la página pusimos un link con las publicaciones. Vamos a hacer una curaduría de publicaciones de industrias creativas para que la gente tenga acceso, y las primeras 3 publicaciones que subimos son del BID, que están dirigidas por vos. Así que hay como un banco de información dentro de la página del laboratorio, pero está muy bueno también que lo que nos indicas de cómo acceder a ellas. Es decir, hay cosas muy como un poco desperdigadas. La idea es poder centralizarlas en este espacio que estamos. Excelente, excelente, porque a veces los links que nos proporcionan estas plataformas, por mucho que queramos acortarlos, puede ser un trabalengua decirlo. Y tenemos 2 preguntas para cerrar, si te parece. Hay una pregunta acerca de cómo ves esto de vender en plataformas como puede ser Mercado Libre, estas plataformas ahora que están, ¿cómo ves el tema de la cultura vinculada con estas plataformas así, donde cada vez más nos estamos involucrando y manejando, ¿no? En el modo virtual? Me parece que esto igual lo habías comentado, pero es una pregunta que es importante. Y leen las 2 juntas. Y la segunda pregunta es si existen en la región proyectos basados en fotografías, en el tema de la fotografía. Sí. Bueno, basados en fotografía se puede interpretar de muchas maneras. Hay una aplicación que se llama En Terreno, chilena, por cierto, que básicamente lo que hace es, te ayuda a digitalizar todo tipo de fotografía, y el proyecto de ellos trabajan con los museos, con edificios históricos, en fin. Pero lo interesante de esta aplicación es que tú vas a visitar algún lugar que ya está digitalizado y vas a poder ver si te bajas la aplicación para ello, vas a poder el antes y el después, ¿no? De cómo era ese lugar y cómo es ahora. No sé si era esa la pregunta en específico. Y la otra pregunta que me hiciste es sobre las plataformas como Mercado mira, Libre. Exacto. Mira, como yo lo veo, yo pienso que es como si hoy en día la única manera de vender este tipo de, no sé, de productos, porque yo me imagino que están hablando de un producto físico, este producto en un museo o en una tienda o en el mercado, lo que te hace la plataforma es que te lo democratiza, se lo puedes vender a muchas más personas de una manera mucho más rápida. Obviamente que ahí ese gestor cultural o ese intermediario, en fin, esa persona que va a ayudar a esta persona si no tiene el conocimiento, pero yo no le veo nada, me parece que es una opción, no es todo, pero es una opción más que tienen, que antes no existía y que creo que hay que aprovecharla. Porque el mundo, estas plataformas están creciendo de una manera gigantesca, y esa es la forma que hoy en día, que estamos todos encerrados en la casa, en su mayoría podemos acceder a este tipo de productos, ¿no? Bueno, yo creo que tenemos que ir cerrando. Queremos decirles a todos los que nos han seguido que este material va a quedar subido en el canal de YouTube de la Asociación Amigos del Museo, así que van a poder estar consultando este material las veces que lo necesiten. Te queremos agradecer muchísimo, Alejandra, por haber estado en este lanzamiento del Laboratorio de Industrias Creativas, en este programa organizado por la Fundación Bungibor, la Fundación Ortega y Gasset y la Asociación Amigos del Museo Nacional de Bellas Artes. Ha sido un placer. Me parece que nos quedan muchas preguntas, ¿no? Todavía para seguir indagando,
pero bueno, hay mucho para investigar todavía, hay un material producido muy valioso por el BID que tenemos que utilizar, interpretar y tenerlo presente, ¿no?, a la hora de abordar estos temas de las industrias creativas. Andrés. No, simplemente agradecer y adherir a todo lo que dijo Alejandrina. Me parece que el desarrollo del conocimiento que están haciendo desde el BID y también estos informes que entre otros organismos también bilaterales o multilaterales, nos iluminan en una época donde, como siempre también decimos, muchas bibliografías están pasadas de moda, ¿no? Y son difíciles de aplicar a la hora de hacer política pública o de hacer, como me toca a mí ahora, dirigir una ONG que colabora con un museo público y que nos ocupamos de fortalecer el financiamiento y apoyar en la divulgación de la colección permanente y de las exposiciones temporarias que tiene el Museo de Bellas Artes. Así que dentro de este desafío estamos embarcados y el BID es un espacio o una institución, en realidad una organización que nos ayuda mucho a saber por dónde ir, ¿no? A entender estos nuevos mapas que tenemos que empezar a usar para llegar a cumplir los objetivos que tenemos. Así que muchísimas gracias, Alejandra, muchísimas gracias a todos a ustedes, los organizadores. Y bueno, y al público los esperamos, los veo interesados, siguen entrando preguntas por el chat, las vamos a dejar ahí. Los esperamos el próximo miércoles 14 de julio a las 17 horas de Argentina, con la nueva intervención a cargo de Bárbara Rusi de la Fundación Compromiso y Joan Álvarez Valencia del Laboratorio de Creatividad y Liderazgo Cultural de la Fundación Ortega Marañón de España, donde vamos a trabajar y vamos a escuchar sobre el tema de financiamiento, ¿no?, e inversión social. Tarea pendiente. Tarea pendiente. Así que un placer, Alejandra, y gracias a todos por acompañarnos en el día de hoy y nos vemos la próxima semana. Gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias. Muchas gracias. Gracias.